Según San Marcos, capítulo 10, versos 46 al 52. Y un joven conversaba con nosotros y decía: hemos estado aprendiendo con el pastor Humberto acerca de Bartimeo. Ahora vamos a estudiar un poquito más. Seguro nos va a ayudar aquí. Vamos a mirar este pasaje. Dice: el ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Señor, te damos gracias por tu bendita y eterna palabra. Oramos con gratitud porque a través, Señor, de ya miles de años, esta tu palabra ha sido preservada para nuestra instrucción, para que nosotros pudiésemos aprender de ella y pudiésemos predicarla a otros que la necesitan. Permite, Señor, que en este día tu presencia esté con nosotros, ayudándonos a entender este tema y a mirar las circunstancias en las cuales se genera este cambio en la vida de un hombre. Rogamos que tu Espíritu Santo nos induzca a la verdad y que nos permita, Señor, disfrutar de poder cambiar y de poder hacer algo nuevo, distinto y diferente. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Yo creo que todos nosotros debemos necesariamente estar cambiando. Ahora usted dirá: ¿por qué tengo que cambiar? Tenemos que cambiar por varias razones. Las leyes no son las mismas. Las condiciones sociales no son las mismas. Las circunstancias éticas en las que nos estamos moviendo son totalmente diferentes. Hay ahora, como voy a decirlo en un instante, hay muchas cosas que se deciden por democracia y ya no por motivo de conciencia. Y esto es terrible, esto es terrible. Yo necesito ir cambiando porque mi matrimonio va madurando. Yo necesito cambiar porque mi familia, mis 3 hijos, tengo uno casado y los 2 se van a casar, uno en noviembre y el otro, Dios mediante, en mayo del próximo año. Entonces yo necesito cambiar, los dormitorios van a estar vacíos, me voy a quedar con la esposa. Necesitamos cambios y cambios y cambios. Mi iglesia necesita cambiar. No es que ya lo haya alcanzado todo. El apóstol Pablo necesitaba refrescar su conocimiento de la palabra de Dios y muy entrado en años, estando en la cárcel y muy próximo para ir a la muerte, le ruega a su discípulo: ven, Timoteo, tráeme el capote que dejé en Troas, porque el invierno en Roma es terrible, pero aparte de eso, no te olvides mayormente, dice, los pergaminos. Preocupado por la palabra, porque necesitaba cambiar y necesitaba enfrentar una situación totalmente distinta. El estancamiento es la situación que enfrentamos cuando un proceso se detiene. Cuando un proceso se detiene. Los médicos se sorprenden cuando el pulso desaparece, cuando se para el corazón. Y entonces entran en ese momento a agitar el corazón, a dar lo que se le llama el resucitador artificial. Y otra vez, cuando el corazón comienza a bombear, hay un aliciente, un ánimo en ese momento. El estancamiento es la suspensión o el detenimiento de una acción o del desarrollo de un proceso. De mi país, en la selva de mi país, que es verde así como lo que veo aquí, pero solamente en la selva, hay unos árboles que es almendro.
Y me gustaron los almendros porque crecen derechos y cuando llegan a su madurez hacen una copa arriba que fuera una sombrilla, un paraguas, una umbrella. Entonces con eso yo decía, estos árboles yo quiero en mi jardín en Trujillo. Y lo he llevé 5. Yo vivo frente a un parque. 2 planté en mi jardín interior, 2 lo puse en el parque, se lo robaron a los 2 días en el parque y en un quinto se murió. Pero yo estaba preocupado porque estos arbolitos estaban creciendo poquito a poquito, y cuando ya más o menos tenían una altura de 35, 40 centímetros, cada vez que brotaban unas hojas, yo les sacaba las hojas, les arrancaba y le dejaba el palito solito, decía, para que el árbol no esté desperdiciando su savia, los minerales en las hojas y pueda crecer más rápido. Y me di cuenta que se estaban estancando en el crecimiento. Y no conocía la razón, preguntaba en varios y le decía, ¿qué sucede? Y me decía, puede ser que hayan encontrado piedra, algo duro abajo, y ya la raíz no está penetrando a un lugar donde puede absorber los minerales. Pero por otro lado también, un ingeniero que es agrónomo en mi congregación, le pregunté y le dije, mira, tengo este problema. Y me dice, ¿lo estás sacando las hojas? Pastor, me dice, ¿cómo lo vas a sacar las hojas? Las hojas son las que reciben el sol para que se realice la fotosíntesis y haya un intercambio de alimento y el árbol pueda crecer. Entonces tuve que corregir en el acto el proceso de estancamiento. Esto es interesante porque a nosotros nos da la pauta de lo que podemos hacer. Uno fácilmente se puede dar cuenta que está estancado cuando va en un auto, en un coche o en un bus en el que nos trasladamos y de repente está detenido. Sin embargo, en la vida espiritual, en el ministerio, esto es mucho más complicado en darse cuenta. Hay pastores que pueden estar 2 años, 3 años, 5 años, 40 años en una iglesia y como se dice la expresión, no pasa nada. Y no se dan cuenta que están estancados. Y no se dan cuenta que el ministerio no está dando fruto. Y no se dan cuenta que Dios nos ha puesto para fructificar. Y esto es imprescindible que lo tomemos en cuenta. Claro, obedece a otros factores, el aspecto espiritual, al temperamento de la persona, al carácter, a la visión, etcétera, etcétera. Lo bueno es que es posible, mis amados, salir del estancamiento. Pero déjeme decirle, nadie absolutamente va a salir del estancamiento si primero no se da cuenta que está estancado. Yo no hubiera podido corregir el problema de mis árboles de almendro si no me daba cuenta que no estaban creciendo. Tuve que darme cuenta para poder corregir ese proceso. ¿Cuáles son los indicadores del estancamiento? Hay varios factores, varios indicadores. Déjame decirte 2 por lo menos. 1, muy fácil, el estar detenido. Es decir, ver que las cosas pasan y pasan y usted sigue en el mismo lugar. Hay cosas en la iglesia que se tornan sacrosantas y nadie lo mueve. Hace algunos años, mi iglesia tiene unos 15 metros de frontera y tiene una reja alta y con un portón de entrada, con una reja que se mueve de más o menos 3,50 metros por donde ingresa y sale la gente. Entonces decidí al otro extremo hacer otra reja del mismo tamaño. Y la gente en mi consejo me criticó, me dijo, pastor, tremenda reja, tremenda puerta que tenemos para que la gente entre y salga y usted quiere abrir otra aquí, ¿para qué? Es que le digo, tú no estás viendo lo que yo estoy viendo. Va a llegar el momento que por esta puerta van a ingresar y por la otra tienen que salir. Va a llegar el momento que la iglesia va a crecer y nos vamos a estorbar, nos vamos a tropezar los unos saliendo y otros entrando. Y a veces el primer culto en mi iglesia se extiende un poquito y entonces le decimos a todos los que están adentro, hermanos, hay que salir por este lado, por favor todos, mientras por la otra puerta están ingresando. Eso se llama visión.
Eso se llama ver lo que Dios ve, pero que otros no ven. Lo que otros no ven. El estar detenido es una situación muy incómoda y frustrante, por supuesto. Hay pastores que han perdido la brújula, que tú le preguntas y le dices, hermano, ¿cómo va la iglesia? Ah, bien, pastor, gloria al Señor, ahí estamos. En un grupo pequeño o en una célula en mi iglesia, una noche nos reunimos con el pastor responsable de esa célula y me dice, estábamos ahí reunidos para celebrar el cumpleaños de un misionero y de repente me dice, pastor, parece que el misionero se va a demorar. Porque habíamos hecho un plan con la esposa de entrar en la casa, cuando ellos salían, nos dio la llave, y entonces cuando ellos vuelven a casa, nosotros adentro gritamos, ¡sorpresa! Y todos estamos adentro metidos para celebrar el cumpleaños. Y me dice, mientras de eso, mira, yo tengo que ir a una célula y predicar un mensaje evangelístico. Tú eres evangelista, pastor, vamos, predica tu mensaje. Y ya estábamos llegando 20 minutos tarde a la célula. Y llegamos a la célula, la puerta estaba cerrada. La anfitriona estaba por adentro haciendo sus cosas, quién sabe, rogando, ojalá que no venga nadie. Como suele suceder en muchas iglesias. Hay pastores que, por ejemplo, no llega nadie al culto de oración y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues no lo voy a ir a llamar, no lo voy a ir a traer, no lo puedo ver aquí. Y se quedan igual. Nosotros fuimos los primeros en ingresar. Y entonces llegó uno por aquí, llegó otro por allá. Y éramos 4, 5, la dueña de la casa, anfitriona, nosotros 2 pastores y 2 que habían llegado. Y entonces ella, preocupada, salió de la puerta y esperaba por la vereda que pasara alguien. Pasaba alguien, ven, vas a escuchar la palabra de Dios, ven aquí, siéntate. Un niño pasaba con una galonera, no sé si le llaman aquí, un depósito, para comprar querosene en su casa, que era el combustible que necesitaba para cocinar su madre. Y dice, ven, hijito, vas a escuchar aquí la palabra. Y yo, no, mi mamá me ha mandado a comprar. No importa, después vas, ven, siéntate aquí. Y así completó 7. ¿Y sabe lo que dijo? Gloria a Dios, llegaron los 7 que cada semana tenemos. Hay gente que glorifica por el mismo estado que está por años. ¿Cómo vas a glorificar a Dios por eso? ¿Tú crees que Dios recibe la gloria? En la vida, mis hermanos. Es una situación, el estar detenido, es estar en una situación así por mucho tiempo. Hace que desarrolle una serie de justificaciones poco razonables. Al que esté estancado, tú le preguntas y tiene sus justificaciones. Evidentemente no son razonables. Solamente él las entiende y las defiende. Tú como pastor seguramente te das cuenta que cuando alguien viene a la consejería, por ejemplo una esposa que trae a su marido que no es creyente y está él con otra mujer o no le está dando el dinero para la comida y él te presenta una serie de justificaciones y tú dices todo esto es mentira, esto no es verdad. Así es a veces el creyente que está estancado, tiene justificaciones, pero no son razonables realmente. Hay pastores y líderes que no importa dónde lo pongas, van a estar siempre en la misma ubicación. Hace un año atrás, el presidente de la Alianza en Perú, que es Mario Pérez, él me dice con nombre propio, pues me dice, hermano, ¿tú no quieres tenerlo a fulano de tal como parte de tu equipo? Y yo le conocí a fulano de tal porque cuando yo llegué a la Alianza, él era el pastor. Y entonces le digo, no, por favor, hermano, ni me hables, le digo de eso. Y ¿sabe lo que me dice? Hermano, no sé dónde ponerle a este hombre. Ha ido por allá, ha ido por acá, ha ido en la sierra, ha ido en la costa, ha ido en la selva, siempre lo mismo. Y hay pastores así que están detenidos en su ministerio, en su visión, en su progreso, en lo que tienen que hacer y no se mueven para nada. Como algunos dicen, no es la clave para el desarrollo, es el clavo que fija ahí y no se mueve nada. ¿El pastor es el clavo o es la clave? ¿Sabes por qué se utiliza la palabra clave? En la arquitectura, los arcos, todos conocen los arcos.
El arco de medio punto es un arco de la mitad de una esfera, exactamente la mitad, por eso se llama de medio punto. En el centro tiene una pieza en el arco que es en esta forma, trapezoidal invertida. Cada una de esas piezas que forman el arco se llaman dovelas. Dovelas. Las primeras a ambos costados se llama el salmer, pero el del centro se llama clave, porque si esa piedra falla, el arco se viene abajo. Por eso se llama clave. Entonces el pastor en una iglesia es la clave para sostener el crecimiento, para avanzar. Esta actitud a veces desarrolla celos con los que avanzan. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Caín? Cómo se enceló terriblemente contra su hermano. Porque Abel iba avanzando en su amor hacia Dios, en su adoración, en reconocer quién él era espiritual. En cambio, Caín era carnal, ¿no es cierto? Aparentemente la gente cambia y dice, pero entre presentar un animal, que fue lo que presentó Abel, y presentar una hermosa canasta de flores con víveres, con verduras, ¿era mejor? No era mejor. La oveja era el tipo de Cristo y jamás podría ser mejor la otra canasta. Y por lo tanto vemos ahí, Saúl, te das cuenta cuando la gente cantaba, no, él venció a sus miles, pero David a sus 10,000. ¿Cómo se enceló? Lo trajo a su palacio y lo medía 3 veces, tiró la lanza para clavarlo en la pared. Y David, con la habilidad que Dios le había dado y por supuesto bajo los propósitos de Dios, lo esquivó hábilmente. Tengamos cuidado, hermanos. El estancamiento produce un celo enfermizo que no es correcto, no es justo, como vemos en la palabra. Segundo, mantener una rutina. Esto también son indicadores de estancamiento. Esto se produce cuando uno mantiene ciertas costumbres o hábitos permanentes y no buscan una renovación constante. Cuando me eligieron como pastor titular en mi iglesia, yo me había dado cuenta previamente, nuestra iglesia era una iglesia de 150 personas en ese tiempo. Y me di cuenta que el culto de oración, el día miércoles en la iglesia, venían en el peor de los casos 20 personas, en el mejor de los casos 40 personas. Para mí, ya responsable de la iglesia, eso era frustrante. Una iglesia de 150 que esté viniendo el 10% o el 20% para orar, no es lo mejor, no es lo mejor. Porque tú tienes que pensar en el 15 o en el 20 o en el 30%, pero tienes un 70% descubierto, flancos por donde el enemigo lo hace trizas a la congregación. Entonces puse el mapa de la ciudad, el plano de la ciudad, y examiné dónde más o menos estaban la gente. Y me di cuenta que estaban ubicados en 3 lugares fundamentalmente. Uno de esos la iglesia, otro a este lado de la ciudad y el otro al otro lado de la ciudad. Y dije, hermanos, el próximo miércoles no habrá culto de oración aquí. Se levantó una mano por ahí. Pastor, ¿dónde se ha visto que se cierre el culto de oración tan importante? ¿Quién lo decía? Uno que no venía. Porque los más grandes críticos en las asambleas son los que no colaboran, son los que no aportan, son los que no meten el hombro, son los que están solo para criticar. Y entonces dije, hermanos, yo no he dicho que estoy suspendiéndolo y que esto no funciona. He dicho que no va a haber aquí culto de oración. Lo vamos a hacer en 3 lugares. En la zona norte de la ciudad, en la zona sureste de la ciudad. Y también los que viven aquí en Trujillo y más cercanos a la iglesia, vengan aquí a la iglesia. Y otras manos, pero ¿cómo va a ser, pastor? Dice, ¿quién va a predicar en el culto de oración? ¿Yo? ¿Qué? ¿Usted se cree Dios? ¿Va a estar en 3 partes? No, no me creo Dios. Lo único que les voy a pedir que tengan una radio, un receptor.
y les dije, ustedes se reúnen a las 8 en punto de la noche y ustedes empiezan la reunión. A las 8:25 usted sintoniza la radio, Radio Trujillo. Yo había pagado un espacio de 30 minutos y entonces en ese momento yo grabé un mensaje acerca de la oración y mandé el cassette. Y yo estaba con los hermanos ahí en el templo. Y en ese momento entonces, bueno, nervioso porque era mi primera experiencia de llevar el culto de oración por las casas. Dije, Señor, ¿cómo vamos a hacer aquí? Y bueno, sintonizaron y yo empezaba ahí, hermano, muy buena noche, los saludo a los que están aquí, los que están allá y los que están en el templo. Es una bendición tenerles a ustedes para orar. Este es el mensaje, papá. Estos son los motivos de oración. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el domingo en el templo. Más tarde, cuando salí, pregunté al encargado de la zona sureste, hermano, ¿cuánta gente tuviste? 50 personas. Qué bien, hermano, qué lindo. Tú en la zona norte, ¿cuánto tuviste? 40 personas. En la iglesia tuvimos 38 personas, total que era 128 personas, de 150 de una congregación. Ahora, la lógica dice, ¿cuánto es más? ¿30 o 40? ¿Es más que 128? Si el culto no funciona en el templo, yo lo saco por las casas, la cosa es orar. ¿Se da cuenta? Pero cuando uno está estancado, no. Mantiene cosas que son costumbres que uno los sacraliza y nadie lo puede tocar. A veces el permanecer en una rutina es repetir y repetir las cosas que está haciendo siempre lo mismo. Al punto que, por ejemplo, un miembro te puede decir, yo recuerdo, tengo un hijo que es muy hábil, muy capaz, tiene una mente muy ágil. Y él a veces me criticaba en el ministerio, pero me criticaba positivamente en la casa. Siempre, recuerda esto, pastor, que tú eres llamado al ministerio, pero tu esposa y tus hijos son parte del ministerio. Ellos te ayudan en el ministerio o ellos te hacen tropezar en el ministerio. Y mis hijos siempre han sido parte de mi ministerio. Y me decía, papá, las cosas que estamos haciendo son las mismas. Tú si quieres un día, llámame de la iglesia y dime qué hora es y yo te digo en qué punto del culto están. ¿Por qué? Porque sabía que hay un programa rígido que va a ser casi inalterable. Y mis amados, eso es, por ejemplo, repetir. Yo visito a algunos pastores que tienen en su oficina un calendario del año 1998, que es parte de la decoración y nunca lo han sacado. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Cosas que uno viene haciendo. Ahora, en este estado de cosas, la gente que está estancada se vuelve muy espiritual y justifican su falta de crecimiento diciendo, pero pastor, pero hermano, el crecimiento lo da Dios. No soy yo quien tengo que hacer crecer. En eso estamos de acuerdo. Pero también yo le digo, mira Juan 15:16, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y cuando uno ve ese versículo, está en el contexto de fructificar en medio de la adversidad. Dar fruto en medio de condiciones difíciles. Está ese versículo. Entonces nosotros tenemos que ver cómo tenemos que hacer aquí para no mantener una rutina. Mira, examina el ministerio de Jeremías. Fue complicado, difícil. Recuerda que la familia le decía a Jeremías, ¿tú quieres ser profeta? Vete. No nos comprometas a nosotros. Anda ahí a Jerusalén. En Jerusalén, ahí anda a profetizar. No nos comprometas a nosotros. Ellos estaban más con el gobierno que con Dios. El ministerio de Daniel. ¿Tú te imaginas lo que es un jovencito de 13, 14 años? Con tantas ilusiones de formar familia, alguna oportunidad. De desear en la vida enamorarse, tener una mujer como compañera y tener hijos. Lo llevan a Babilonia y discúlpame lo que voy a decir, la primera cosa que hicieron es castrarlo para que nunca tuviese hijos. Eso hubiese sido totalmente, arruinaban su vida, totalmente arruinaban su vida. ¿Qué hace un hombre que ya no puede tener hijos, no se puede enamorar? Sin embargo,
Él no estaba para las realizaciones humanas, él estaba para las realizaciones espirituales. Su vida no se amargó, su vida no se frustró. Su oración mirando hacia Jerusalén 3 veces por día fue tremendo, fue tremendo. Juan el Bautista, y podemos seguir hablando de Pedro, de Pablo. Cuando hay una lista de cosas que Pedro dice: he estado en peligros, he estado en peligros de hermanos, en los peligros de mi nación, peligro de ladrones, he estado en naufragios, he recibido 3 veces 40 azotes menos 1, etcétera, etcétera. Ese era suficiente para presentar su carta de renuncia. Y dice: Señor, esto no va conmigo. Aquí muchas veces el estancamiento tiene que ver con el conformismo o con prioridades equivocadas. Prioridades equivocadas. Tenemos que saber a quién servimos y por qué servimos. La segunda parte de este tema tiene que ver cómo salir del estancamiento. Y aquí nos ayuda precisamente Bartimeo. Número 1, tú tienes que tener una profunda insatisfacción. Una profunda insatisfacción. Bartimeo, dice el verso 46, la parte B: el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Nada mejor, mis queridos hermanos, para ilustrar el estancamiento que la vida de este hombre, que era un mendigo, un pordiosero invidente, ciego, un hombre casi acostumbrado a su ámbito. Estas personas conocen tan bien el lugar que llegan y se acomodan de la manera perfecta. El olor es natural a él y el estado donde está, el lugar donde está. Tanto ambiente como ocupante son una sola cosa, porque no es una vez, son años en esto. Y él conocía perfectamente, por supuesto, este lugar. Aún su forma de vida, su estilo de vida estaba muy bien desarrollado con relación a ello. Tal vez en algún momento habrá examinado la posibilidad de ser alterado su situación a través de la ciencia, a través de los médicos. Pero esto no fue posible, la Escritura no nos dice. Hasta que un día se cansó de todo esto. Mis amados, tenemos que tener una profunda insatisfacción. Déjame decirte, hay muchas personas que me han dicho: pastor, ¿quién como tú que tienes una iglesia grande? Mi iglesia no es grande. Ya dije, tiene 1,300 personas. Permíteme decir esto: cuando yo miro las estadísticas de mi ciudad, 1 millón de habitantes, si mi iglesia fuera el 10%, tendría 100,000 creyentes. Si fuese el 1%, ¿serían cuánto? 10,000 creyentes. Pero estamos en el 0.1 mil personas. ¿Qué es frente a la tremenda demanda de gente que hay en la ciudad? Es nada. En mi corazón Dios sabe que yo tengo una profunda insatisfacción. Y Dios me hizo así, porque nunca estoy contento. A veces mis hijos me han dicho: papá, ya te estamos esperando para que des la última palabra, porque saben que voy a modificar. A veces esto también es algo muy bueno, pero se puede convertir en algo muy malo. A veces, por ejemplo, he frustrado alegrías hermosas en el rostro de mis hijos cuando ellos venían: papi, mira, he sacado 17. Hijo, el 20 está más arriba. Uno frustra eso. A veces uno puede causar daño. Pero uno tiene que entender que tiene que haber una profunda insatisfacción. Yo tengo un santo descontento. Nunca estoy. Generalmente por año tenemos 600, 700 decisiones. Alrededor de 100, 120 bautismos. Es nada. Es nada. Porque si mi iglesia es de 1,300 personas y bautizamos 100 o 120, estamos en menos del 10% de crecimiento. En cambio, si tu iglesia, pastor, es de 50 personas y ganas otros 50, estás creciendo el 100%. Estás creciendo el 100%. Dios le bendiga a cada uno que tiene una iglesia de 30, de 50, porque para el año 2020 usted va a rebasar no 100, 200, 300%.
Porque esa es la voluntad de Dios. Ya lo vamos a ver en una diapositiva que tengo en otra charla. Esa es la voluntad de Dios, mis amados. Pero tienes que tener este santo descontento. Número 2. Primero, tener un santo descontento. Número 2, acudir a Jesús. Mira el verso 47. Y oyendo Bartimeo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, no estoy contento como estoy. No estoy satisfecho con el tipo de vida que llevo. Señor, tantos años de frustración, tantos años estancado, tantos años metido. Yo no estoy contento. Y comienza a clamar, Obviamente la fama de Jesús se había extendido por toda la tierra, pues el encuentro con Bartimeo fue casi al final de su ministerio de Jesús, no fue al principio. Por eso multitudes le seguían al Señor. De allí que el hombre conocía perfectamente quién era Jesús y lo que el Señor mismo había dicho de él. Es probable que había escuchado que Jesús sanaba, que había abierto ojos de otros ciegos, que hizo caminar al paralítico, que una serie de cosas. Jesús venía con un tremendo currículum vitae, una línea de vida bárbara. Era una atracción, era un imán para las multitudes. Y este hombre dijo: esta es mi oportunidad seguramente. Y comienza a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gritaba con tal desesperación y probablemente hasta gemía con tanta tristeza. En medio de su ceguera, entre paréntesis, estancamiento. En medio de su ceguera, de su estancamiento, buscaba ser oído, buscaba ser atendido. Mira, mi amado, a veces yo veo en la iglesia que tu hijo viene a buscarte pequeño, te toca las piernas: papi, papi, papi. Tú estás conversando con un hermano y dice: vaya para allá, ya voy. No, préstale atención a tu hijo. De repente es algo álgido, imprescindible, necesario, oportuno en la vida de tu hijo, y tú tienes que atenderle a esa necesidad. Por eso eres su padre, eres su madre. Cuando mis hijos eran niños, cuando yo llegaba, ellos corrían hacia mí y después de saludarme muchas veces corrían para pedirme una propina. Así que apenas llegaba, Paul una vez llega corriendo hasta mí y yo de frente saco la sencillera y comienzo a ver. Y me dice: papi, ¿qué te he pedido? Nada. Si tan solo me escucharas. ¿Qué lección? ¿Qué lección? Todos los pastores fracasamos alguna vez en nuestro ministerio. Ojalá que nuestros fracasos sean al principio y no al final. Pero cuando me inicié como pastor, un día había predicado y la gente me felicitaba afuera por la exposición de la palabra. Cuando llegué a casa, mi hijo Paul comenzó a llorar y llorar y llorar. Y yo le decía: ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Te duele algo? Y él lloraba y lloraba y me decía: sí, espera. Estaba llorando a borbotones. Yo dije: alguien le ha dicho algo. Alguien le ha puesto un apodo. Alguien ha afectado la autoestima de mi hijo que no puede soportar. ¿Y sabe lo que me dijo? Papi, ese hombre que ha predicado en el púlpito, ese quiero que sea mi padre. Lo digo con tristeza, porque encontraba una diferencia entre el que predicaba y el que era padre en la casa. Mis amados, nunca hagamos esto, porque vamos a estancar la vida de nuestros hijos, lo vamos a encaminar para peor. Gracias a Dios que jamás escondí mis errores. Jamás tuve que justificarme por algo. He doblado mis rodillas las veces que sean necesarias delante de mi esposa y delante de mis hijos, pidiéndole perdón cara a cara. Ellos se han abrazado, me han perdonado, jamás me lo han sacado en cara y me han dicho: tú hiciste esto, hiciste lo otro. Al contrario, hoy día recibo sus correos que me dicen: papi, yo voy a establecer un matrimonio así como el tuyo. Mi hija que se va a casar al último, una mujer ya de 40 años, ¿sabes lo que me decía? Yo quiero casarme con un hombre como tú. Entre mí decía: no sabe lo que dice mi hija.
Hasta que cuando ella ya tenía 15 años le decía, habla bien con tu madre y te vas a desanimar. Te vas a desanimar. Y bueno, pero hasta ahora me siguen mirando. Y ella dice, papi, yo quiero tener un marido así como tú, que ame a Dios en primer lugar y que ame a su mujer, a sus hijos. Ellos saben que una vez al año, no importa dónde estén ellos, nos vamos a reunir. Y yo voy a gastar, si es posible, todo lo que tengo en una semana donde nos vamos a amar, nos vamos a tocar, nos vamos a apreciar, nos vamos a alentar y vamos a trazar la visión por los 4 o 5 años que vienen por delante de sus vidas, de sus matrimonios o de sus trabajos. Porque yo tengo que ser padre hasta cuando el Señor me permita ir de su presencia. El padre nunca termina, nunca termina. Así que hay que tener un santo descontento, mis hermanos. Y en segundo lugar, pedir, clamar, ir a Jesús. Cuando se inició Lima el encuentro con Dios y veía cómo las iglesias se multiplicaban, cómo traían evangelistas del extranjero. Y yo en mi provincia con 40 personas, 50 personas en mi iglesia, obviamente no era pastor, era un jovencito, pero clamaba, le reclamaba a Pepe Chávez, porque Pepe Chávez salió de mi iglesia, y yo le decía, Pepe, tú eres provinciano como yo y sabes lo que se siente estar aquí, envíenos uno siquiera por año. Y siempre Lima cerró sus oídos. Una amargura y un resentimiento comenzó a vertirse en mi corazón y decía, ellos nomás, para ellos traen sus evangelistas, no les interesa el resto de la obra. Pero un día Dios me habló y me dice, pero Jesucristo es el mismo hoy y siempre, para ti, para los de Lima, para los de allá. Y doblé mi rodilla y dije, Señor, no me voy a quejar. Bartimeo no se queja a los que pasan, se queja a Jesús. Y yo dije, Señor, de aquí en adelante yo me quejo delante de ti. Señor, no estoy contento con mi iglesia. Yo no soy el pastor, pero mira, ¿qué significa 40, 50 personas? Unos van, otros vienen. Ganamos gente en campañas, igual se van por la puerta de atrás. Señor, necesitamos cambios. Y por gracia de Dios, obviamente, nos escuchó el Señor. Bartimeo clamaba, dice el verso 48. Mi pregunta es, ¿a quién clamas tú? ¿Clamas al Señor? Recuerda que vivimos en una generación circunstancial, momentánea. Algunos han dicho es una generación al paso, que quieren conseguir las cosas espirituales así como cuando uno cambia de canal. Agarra el control remoto, cambias al canal que quieres, cambias a otro. Así queremos que sucedan y no estamos dispuestos a clamar. No estamos dispuestos a suplicar, peor todavía. Entonces necesitamos ir a Jesús, una generación al paso. Nosotros decimos en el Perú, al toque, todo rápido. Hay cosas que solamente se van a conseguir en oración. Déjame decirte de quién ha mencionado precisamente el pastor Mutre, que es A.W. Tozer. Él fue enviado como pastor a una de las ciudades más complicadas de los Estados Unidos, Chicago, la época de Al Capone. Narcotráfico, tráfico de alcohol, tráfico de mujeres, en el peor de los momentos. Y a un pastor joven que fue a la misma ciudad le dijeron, júntate a Tozer, búscalo a Tozer y camina con Tozer, porque si no caminas con él, en 2 o 3 meses la cultura te habrá comido. Y este pastor joven cuenta y dice, muchísimas veces fui a buscar a Tozer y nunca lo encontré en su casa. Cuando de repente una vecina me dijo, señor, ¿a quién busca? ¿Al señor Tozer? Usted no lo va a encontrar. ¿Usted sabe dónde lo puede encontrar? A las 5 de la mañana en el río. Y él dice, no fui muchas veces a buscar a Tozer al río, pero todas las veces que fui, lo encontré de rodillas orando delante de Dios. Mis amados, Dios no nos ha llamado para jugar en el ministerio. Dios no nos ha llamado como una opción de trabajo. Dios no nos ha llamado para entretener las almas. A veces nosotros en Perú, dice, cuando mis pastores predican, le digo, ¿te has preparado bien? ¿Vas a predicar un mensaje o vas a dar un masaje a la congregación? Porque masaje es todo lo que quieren.
pero un mensaje que incomode, un mensaje que venga del corazón de Dios, un mensaje que reclame cambios, un mensaje que tenga otra perspectiva, un mensaje que te muestre el nivel a donde tienes que llegar. Eso solamente Dios te lo va a dar. No, entonces, número 1, tener una profunda insatisfacción. 2, acudir a Jesús. 3, no oír a los conformistas. Fíjate lo que dice el verso 4. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ya gritaba el hombre. Pero cállate, cállate, no le incomodes al Señor. ¿Qué te va a hacer caso, hombre? Cállate. Déjame decirte, en la iglesia hay mucha gente que es conformista. Si uno está buscando salir del estancamiento, tiene que cerrar los oídos a las voces de los conformistas, de aquellos que dicen: no, eso no se puede, eso no se puede. Las voces de aquellos que mencionan y dicen: eso ya lo hemos examinado, los cambios, no. Y me hace recordar, en mi ciudad hay un muelle de pesca artesanal y las personas de ese lugar, Huanchaco se llama, van a pescar, pero también a extraer cangrejos. Y el cangrejo reventado es un plato muy rico. Y entonces la mujer que está sacando cangrejos tiene una canasta, y en la canasta hay 15, 20 cangrejos a veces. A veces la canasta está por las 3/4 partes y de repente un cangrejo subiéndose poco a poco ya está en el filo de la canasta para salirse hacia la arena y de repente volver al mar. Entonces alguien le dice: señora, se está escapando los cangrejos. ¿Y sabe lo que le dice la señora? No, le dice. Porque cuando uno ya está casi por voltear, los de abajo siempre lo tiran para abajo. En la iglesia así es. Cuando tú quieres salir del común de la gente, otro te tira para abajo. Eso no se puede. Yo lo he examinado tantas veces. No resulta, dicen, eso no funciona o es demasiado tarde para emprender esto. A Bartimeo, las voces del desaliento lo trataban de callar. Él tuvo que sobreponerse a las circunstancias. Por eso mira la palabra: pero él clamaba mucho más. Si tú piensas que todavía no has sido oído, no has sido escuchado, que todavía no tiene los cambios que quieren, clama mucho más. ¿Pero a quién? A Jesús, al Señor de la gloria, al dueño del ministerio. A Él tienes que clamarle. Y gracias a Dios que este hombre tuvo que no oír a estas personas que le decían: no hagas eso, pero él clamaba mucho más. Déjame decirte, amado hermano, consiervo, mientras hay vida, hay esperanza de cambiar, hay oportunidad de hacerlo. Tú tienes la más gloriosa y preciosa palabra y tienes la guía del Espíritu Santo. ¿Qué más necesitas? Hay gente que en mi congregación me dice: pastor, quisiera que ore por esto, por mí. Como usted está más cerca al cielo. Y le digo: hermana, ¿qué, ya me está despachando? Como a usted le escucha más el Señor, dice. Y no es así. No es que Dios le escuche más a los pastores o a los misioneros. Déjame decirte aquí, todos somos iguales delante de Dios. Absolutamente todos. Un poquito de diferencia en edades, un poquito de experiencias, es cierto, pero todos estamos en el mismo camino. Cuando yo me encuentro en mi ciudad con un policía que jamás ha entrado en corrupción, yo me detengo a conversar con él, porque después que termina mi conversación, yo salgo edificado. Un policía, imagínate. Mis amados, Dios va a utilizar gente que tú ni te imaginas, pero él clamaba mucho más. Ahora, si uno clama a Jesús, no cabe la menor duda que él te va a oír. Mira el capítulo 7 de Mateo, versículos tan conocidos, capítulo 7 y versículos 7 también y 8. Pedid
¿Y qué dice? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Por eso que Santiago dice, ustedes no han recibido lo que están pidiendo porque piden mal, para gastarlo en sus propios deleites. Uno tiene que luchar contra su propio ego. Muchas veces Dios no nos da porque tú eres el tropiezo más grande para que Dios obre. ¿Sabes quién me causa tantas dificultades en la obra, en el ministerio, en mi iglesia? Yo voy al baño y en el espejo lo miro al culpable ahí al frente. Vicente Alcántara es mi peor enemigo. Me he dado cuenta que yo soy el tropiezo para que Dios bendiga más la congregación. Y mis amados, es probable que muchos andemos en este camino y necesitemos cambiar con la dirección de Dios. En el verso 49 del pasaje que estamos escudriñando, que es precisamente Marcos, el capítulo 10, nos dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Dios lo va a cambiar, obviamente lo va a cambiar. Y fíjate, número 4 de mi exposición, presta atención a los que te siembran ánimo. Ten confianza, le dice en verso 49, ten confianza, levántate, te llama. En medio de tantas voces negativas, siempre habrá alguien que tiene una opinión distinta para escucharle. Sabes, yo fui llamado al ministerio y peleé con Dios 12 años de mi vida, 12 años para entrar al ministerio. Porque en mi país, en ese tiempo, los pastores no eran bien vistos. ¿Qué es tu papá? Pastor, es cualquier cosa. Pero decir médico, ingeniero, abogado, a un profesor, esa es otra cosa. Entonces dije, no, Señor, yo quiero tener una carrera. Y Dios me la dio. Y me llama Dios al ministerio. El pastor titular era un misionero canadiense. Y trabajaba otro pastor, que ahora está en la presencia del Señor, y yo. Y a veces el titular me decía, Vicente, yo quiero que enseñes esto. Y el otro pastor, mi delante, le decía, no creo que él pueda. Y el pastor titular le decía, ¿por qué? Porque no tiene ninguna formación teológica. Yo por ese tiempo enseñaba en la Escuela Superior de Bellas Artes. Había ganado el Premio Nacional de Pintura. Tuve una beca de la UNESCO, tuve otra beca de la OEA. Tenía un nombre en mi país. Pero Dios me llama para humillarme de esa forma, de esa manera. ¿Tú crees que yo me iba contento a mi casa? Llegaba a mi cuarto, me encerraba, doblaba mis rodillas y me ponía a llorar delante de Dios. Y le decía, Señor, estaba tan contento con mis pinceles. Y tú me llamas para humillarme por un hombre que ha ido al seminario. Pero simplemente esto, su ministerio de ese pastor fue un ministerio muy mediocre. Muy mediocre. Y el Señor por su gracia me ha dado tanta formación. Por su gracia, por su misericordia. Y déjame decirte, el hecho que tú estés aquí, valora la oportunidad que Dios te está dando. Y de esto te va a preguntar un día. De esto te va a preguntar un día. Porque estas son oportunidades que el Señor te da. Este año para nosotros ha sido crucial. Usted me dice, pastor, a la hora que paro. Ha sido complicado. Gracias. Tenemos 43 años de casado. Vamos a cumplir 43 años de casados con mi esposa. 3 hijos. 30 años en el ministerio como pastores de nuestra iglesia. Con tanta bendición. Gracias al Señor. Gloria a Él. Todo le atribuye a Él. Los errores que hay en esa iglesia son míos. Pero todo lo bueno se lo debo al Señor. Y este año, mira cómo son las cosas. Mi hijo nos había escrito que este año se va a casar en la Argentina. Y dijo, papá, tú tienes que venir para pedir la mano. Entonces yo me fui con mi hija porque mi esposa no pudo ir por la enfermedad de su madre, entonces tenía que cuidarla. Nosotros estamos inscritos en un programa de salud contra el cáncer. Y entonces hemos venido año tras año pagando. Yo en enero dije, Señor, ya nosotros estamos sobre los 60 años, tenemos que dejar esto. Hemos pagado tantos años y creo que no vale la pena.
El año pasado, a propósito, mi esposa se hizo 2 exámenes en el mes de mayo y en el mes de julio. Salió ok, bien todo. Estando yo en Argentina, mi hijo Daniel me dice: papá, mi mamá se ha sentido mal, he ido al médico y nos ha pedido una biopsia de su seno. Yo le dije: ese médico está loco. El último examen, los 2 últimos exámenes del año pasado, no tenía nada. ¿Y tú crees que en 6 meses va a tener algo? Volví a Perú, lo llevo al médico, mi esposa tenía 2 tumores. Uno muy cerca al pezón, que tenía 1.2 centímetros de tamaño. Le hicieron la biopsia en 2 semanas antes de la cirugía, tenía 4 centímetros y medio. Pero ese era el menos ofensivo, por llamarle de alguna manera. Enquistado, no tocó los músculos del pecho, tranquilo, no fue necesario retirar todo, pero uno aquí en la axila, 8 milímetros, chiquitito, invasivo. Estadio 3,5, casi para 4, ya lo cual es imposible salvar. Y mi esposa el 30 de marzo tuvo que estar en su cirugía. Mi madre, con 96 años, que se debatía entre la vida y la muerte, se cayó y tuvo una fractura de cadera en 5 partes. 2 operaciones a una mujer de 96 años. Y Dios fue generoso con nosotros porque la sanó, la curó y nos dio la oportunidad de tenerla. El 21 de abril parte a la presencia del Señor. Y entonces ese 21 de abril yo no sabía si ir al entierro de mi madre o acompañar por primera vez a mi esposa en su quimioterapia. Y estaba así orando: Señor, ¿qué hago? Y mi esposa me dice: yo puedo ir con uno de nuestros hijos, con mi hija puedo ir. Ve tú y cumple con tu madre. Anda al cementerio. Y yo fui con libertad. Y los días siguientes yo examinaba en familia nuestro ministerio. Y claro, la primera pregunta es: ¿por qué nosotros? Mi hijo Daniel, que es pastor, me dijo: papá, permíteme decirte esto. ¿Qué iglesia en Trujillo, qué iglesia de la Alianza en Trujillo o de otras denominaciones no ha recibido una influencia de tu ministerio? Dime cuál. Y yo con sencillez le decía: no sé, hijo, de repente, papi, ¿tú no crees que en la agenda de Satanás todos los días tu nombre aparece en el primer lugar para tirarte abajo? Esto es parte. Pero gracias a Dios que tenemos la presencia del Señor y que necesitamos cambiar frente a estas circunstancias. Y mis amados, ya creo que cumplimos los 10 minutos, ¿eh? ¿Me regala 5 más? Ok, perfecto. Entonces, no preste atención a los que siembran, a los conformistas, preste atención a los que siembran ánimo. Y no todas las personas son derrotistas. Habrá gente que está dispuesta a sembrar ánimo, a alentar en medio de la carrera. Mira Hebreos, el capítulo 12, tremenda lección que nos deja el autor de Hebreos. En Hebreos el capítulo dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos por favor de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Los exégetas han debatido con abundancia de consideraciones qué significa, a quién se refiere esta nube de testigos. Algunos dicen que a todos los héroes de la fe en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también algunos, a todos los mártires, pero también en nuestro presente hay una nube de testigos que están mirando cómo caminas, cómo caminas. Yo estoy planificando que entre 2 años a 5 años debo dejar el ministerio en mi iglesia. Ojalá de la mejor manera, ojalá mejor que cuando entré. Y yo le digo a mi hijo y le comparto algunos sentires de mi corazón. Y el otro día me escribió y ¿sabe lo que me dijo? Papi, es muy complicado para un hijo que se considera un niño mirar a su héroe que quiere retirarse. Papi, tú todavía sigues siendo mi héroe. Y él es pastor. Y fíjate, y él varias veces me ha dicho: yo conozco tus debilidades, yo conozco tus fortalezas.
Yo sé lo que puedes y sé lo que no puedes, papi. Adelante, papá. Escúchale a quien te da ánimo. Escúchale a quien usa la palabra de Dios para incentivar tu vida, tu ministerio. Y eso realmente será bueno para ti y para todos. No todas las personas son derrotistas. Habrá gente con menos recursos que nosotros en medio de mayores dificultades. Seguramente el pastor Mutre se acordará de un muchacho que mandamos como misionero al Ecuador, Elmer Ceballos. Trabajó en una iglesia que casi no tenían nada. Agarró un palo, literalmente, puso unos alambres y trató de sacar notas ahí para enseñar a tocar guitarra. Cuando tú dices no tengo nada, te vas a dar cuenta que hay otros con recursos menores que tú y que están haciendo el ministerio delante de Dios con alegría y con contentamiento en el alma. Mis amados, no te desanimes. Hay un Dios, hay un Señor Jesucristo que transitó todo lo que nosotros vivimos y que está dispuesto a guiarte. Y por último, entonces, habrá gente con recursos que nosotros desperdiciamos a veces, en medio de mayores dificultades que nosotros y que se esforzarán por llevar adelante un ministerio digno. A ellos préstale atención. Por último, obedece a Jesús. Tenía razón David cuando dice por último cada rato. Obedece a Jesús. Mira el verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y dice el verso 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Lo mejor que puedes hacer en la vida es obedecer a Jesús. Así lo hizo Bartimeo, al instante, obedeció al Señor Jesús. ¿Cómo se produjo este cambio de actitud? Número uno, oyó la palabra de Jesús. Y nosotros la estamos oyendo, la estamos escuchando, la estamos analizando. Número dos, abandonó sus circunstancias. Deja la capa, deja el lugar, deja sus miserias, su tarro donde recibía seguramente el dinero, etcétera. Deja todo. Si algún cambio buscas, debes de dejar de estar haciendo lo que venías haciendo. Y en tercer lugar, se levantó y fue a Jesús. El camino, déjame decirte, puede ser complicado, pero es el mejor y el más seguro. Jesús no te llama a una vida de confort y de disfrute. Él ha dicho, tome su cruz y sígame, y sígame. Hay mucha gente que lee y que oye la palabra de Jesús, pero no está dispuesta a obedecerla. Ese es el gran problema de nosotros. Hay algunos que dicen, sí hermano, sí pastor, sí el Señor dice en su palabra, pero estoy esperando una revelación. ¿Y esto qué es? Si la palabra es la revelación, ahí está todo. Hay otros que ponen en duda la palabra de Jesús y mejor acuden a sus amigos, acuden a ciertos consejeros y dicen, mira, ¿qué hago en esto? Y el otro lo va a aconsejar de acuerdo a su nivel. Pero al que vas tú, ese no te llamó al ministerio. ¿Sabes? Cuando me pusieron en la iglesia, literalmente, yo entré en el templo solo cuando no había nadie, un lugar para 400 personas, y caminé desde atrás hacia adelante varias veces, pensando. Y de repente comencé a orar, caminando, y le decía, Señor, déjame decirte, yo me siento aquí como un ciego. Tú me llamas para cruzar al frente. Mi iglesia está frente a 2 avenidas altamente transitadas. Yo le decía, Señor, me llamas para cruzar al frente. Cualquier carro que pasa me va a matar, a menos que tú no me des tu mano. Yo estoy dispuesto a cogerme de tu mano. Y yo, como ciego que soy en el ministerio, necesito llegar al otro lugar. Y déjame decirte, hace 30 años que el Señor ha tomado mi mano y me sigue conduciendo al otro lugar donde debo llegar. Amado, tómale la mano de Jesús. Clámale a Él. Escucha su palabra. Obedécela. Hay gente que está convencida de cambiar,
pero no está decidida a hacerlo. Y Dios nos anima a un cambio constante. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por estos modelos y ejemplos que tenemos en la Escritura. Bendice a cada uno de mis hermanos. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo le ayude a asimilar todo lo que aquí estamos diciendo. Que estos ricos manjares que vienen de la Escritura y que tu Espíritu Santo lo expone mejor que cualquier hombre, que llegue al fondo de su corazón y genere los cambios que tú necesitas, Señor, hacer en la vida de todos nosotros. Yo te necesito en mi vida. Yo requiero cambiar para el día de mañana, para ser más pertinente con el mensaje a la generación donde me ha tocado vivir. También ruego por estos mis hermanos, hombres y mujeres, bendícele en tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muchas gracias.